Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Blanco del Instituto Tecnológico de Tijuana con Estadística Inferencial 2, Unidad 2, con los temas correlación, regresión, variación e intervalos de predicción y regresión múltiple. Con el profesor Juan Morales, continuamos. Empezamos con correlación. Algunas definiciones son: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de la correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos paralelos X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto de momento de Pearson, en honor a Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, mayor o igual a 1, menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la correlación o elección de X o Y. Intercambia los valores X y Y el valor de R no sufrirá ningún cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal y no está diseñada para medir la fuerza de la relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar el valor de la estadística. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en los promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. El tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CU de Winchester en un grupo de sujetos, según datos el Life y Brain Science, Head Science and Intelligence Question in Most Things, de tramo en Neurology del número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CU. Parece que las personas con mayor cerebro son más inteligentes. Vamos a verlo. Aquí tenemos los datos en donde esta tabla viene ya incorporada en el programa de Minitab. Aquí ya están. Como primera vamos a seleccionar estadística básica. Vamos a buscar la correlación, donde aquí nos enseñan el parámetro de -1 a 1. Vamos a escoger las variables. Estamos hablando del tamaño y del coeficiente. Y vamos a ir a las opciones. Con correlación de Pearson están al 95% porque no nos están manejando uno, entonces por default aparece ese y le vamos a poner en aceptar. Y aquí lo tenemos. En esta gráfica podemos ver que los valores están muy separados. Nos menciona pues la diferente tipo de que no tiene nada que ver el que la cabeza sea más grande para ser una persona más inteligente, o más bien el cerebro sea más grande para ser más inteligente. Entonces no hay una relación en los puntos, puesto que está más cerca de 0 que de 1. Cuando nuestra correlación o nuestro R está cerca de 0 no existe relación. Cuando está cerca de 1 es una relación positiva, y cuando está cerca de -1 es una correlación negativa, en donde nos va a indicar si es negativa es porque si uno aumenta el otro disminuye, y en caso de ser positiva es donde si uno aumenta el otro también. En este punto no hay ninguna relación y podemos rechazar la hipótesis nula, pues no existe ninguna relación entre ninguno de los datos. Aquí nos está manejando otro tipo de forma de responderlo.
que esto es a través del asistente. Asistente. Vamos a sacar primero las gráficas. Gráfica. Gráfica. La primera con regresión. Y vamos a seleccionar nuestras variables. Y le vamos a poner en aceptar. Esto nos va a arrojar exactamente lo mismo que nosotros estábamos haciendo, nada más que de otra forma. También les había comentado que se hace con el asistente, le ponemos en regresión. Le vamos a ir a una sola variable. Y aquí recuerden que había dicho que no afecta el XY, que no va a cambiarle para nada en el resultado. En donde nos arroja pues nuestros mismos resultados, dándonos que no hay una correlación existente. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice, ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la regularización de los estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, o CO2. A continuación se presentan las concentraciones en las partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según los datos de Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí están nuestros datos. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a irnos a Minitab. Previamente ya los abrí. Y volvemos a realizar lo mismo. Estadística. Estadística básica. Correlación. Seleccionamos nuestras dos variables. Y le ponemos en pues nuestras opciones, que es el Pearson. No nos está cambiando de... Veamos. No nos pidieron una exactitud, que en este caso se queda el 95%. Así que ponemos en aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuevamente, nos está arrojando. En este caso, veamos. Me equivoqué de gráfica, pero aquí está. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Estadística básica, correlación. En este caso recuerden que estábamos hablando de temperatura. En opciones, que está puesta, le ponemos en aceptar. Y aquí estamos hablando, nuevamente los son dispersos. Aquí estamos hablando de lo que son los años y las temperaturas o el CO2 por billón en base a la temperatura. Nuestra R está cerca del 1, lo que es una correlación positiva, en donde si una aumenta, la otra también. Entonces, aquí como les comento, la correlación sí existe, en donde indica que si aumenta la cantidad de CO2, la temperatura del planeta pues también va a aumentar. Aquí se están manejando las gráficas para que ustedes las puedan observar, en donde pues nos está dando nuestro resultado. Esas gráficas se sacan con el asistente. Recuerden que podemos manejar distintos tipos. Aquí está, asistente, regresión a una variable. Seleccionamos, en este caso no importa porque no estamos hablando de una en específico, aceptar. Nos da la misma gráfica, pero pues con los datos de distintas formas para que se lean de distinta manera. Pero caemos en la misma conclusión.
Ahora vamos a el tema de regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde y b0 es más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación C de regresión, el cambio de marginal a una variable es la candidata que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre cuando x cambia. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros tipos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de los datos pareados, x y y, un residuo, es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predijo por el hecho de la ecuación de la regresión, es decir, que el residuo y observada menos el y, la y predilla, da igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se haya reemplazado por un valor residual de y, observada en menos y. Es decir, una gráfica de residuos con una gráfica de puntos de x, de y menos y. A continuación, vamos a hablar del ejemplo del tamaño de la cintura de los hombres. Nuevamente aquí en Minitab ya se tiene dato de la cintura de los hombres, los datos. Y vamos a trabajar con esto. Dato de la cintura de los hombres. Vamos a los datos de la cintura de los hombres. Estamos en regresión, entonces vamos a darle estadística, regresión. Vamos a darle a la gráfica lineal ajustada. Y vamos a poner que y es la temperatura, el tamaño de la cintura, y x va a ser la edad del hombre, donde vemos si el tamaño de la cintura depende de la edad del hombre. Vamos en gráfica, vamos a poner 4 en 1 y aceptar. Aquí tenemos el tamaño de la cintura de los hombres más la edad y obtenemos como resultado que sí depende. Aquí vamos a encontrarlo. Aquí vamos a ponerlo. A ver. Muy bien. Podemos observar que sí depende y que va aumentando según la edad del hombre, el tamaño de la cintura. Entre mayor es la edad del hombre, mayor tiende a ser la cintura de este mismo. Dando aquí como resultado, en este caso, hacemos lo que viene siendo lo de la ecuación, en donde te está diciendo para resolverle aparte de la edad de 20, 40 y 60 años, que tenemos el 59%, aquí está, en media de lo que viene siendo la cintura. Vamos a sumarle lo que nos dio en edad del hombre, lo que viene siendo la ecuación, pero lo vamos a multiplicar dependiendo de la cantidad de edades. Entonces, si lo multiplicamos por 20, la cintura tiene que estar en 72.16. Si lo multiplicamos por 40, en 84.68. Si lo multiplicamos por 60, el 97.17. Entonces, sí nos da una relación
un dato con otro dependiendo de que la cintura depende del tamaño de la cantidad de edad que se está manejando. Aquí vamos a manejar otro ejemplo. Entonces, recapitulando, el ejercicio de edad del tamaño de la mujer y la cintura de las mujeres. A continuación se presenta las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a la edad de 18, 36 y 54 años. Aquí nosotros ya tenemos nuestros datos, ahorita vamos a mostrar cómo se hace Minitab. Quedamos que con la ecuación de regresión nos estamos quitando lo que viene siendo nuestro porcentaje que nos da, o más bien la cuestión en porcentaje de cintura que nos da de 54.12 más 0.8095 que viene siendo en cuestión a las edades de las mujeres. Y esto nos da el 68.69 cuando lo multiplicas por 18, nos da 83.262 cuando lo multiplicas por 36 y nos da 97.83 cuando lo multiplicas por 54. Para eso vamos a llegar a Minitab y vamos a ponerla donde ya tenemos los datos de lo que viene siendo la cintura de las mujeres. Y aquí estamos. Entonces, para esto le vamos a dar en estadística. Recuerden que estamos en el tema de regresión. Estadística, vamos a bajar a regresión. Vamos a poner gráfica en línea ajustada. Vamos a colocar en la Y el tamaño de la cintura, porque es el que depende de la edad de las mujeres para ver si avanza en cuestión una con la otra y si hay alguna relación. Aceptar y aceptar. Espero que trabaje un poquito el programa. Y aquí ya tienen los mismos datos que yo les había mostrado para poder hacer lo que viene siendo la ecuación. Eso también, acuérdense que lo podemos hacer en asistente. Le ponemos regresión porque es el tema que estamos viendo. A una simple. Y recuerden, Y depende de X. Hasta ahorita no nos han pedido un porcentaje de acierto. Entonces vamos a manejar el 95%. Y es donde aquí nos comenta que Y, que viene siendo la cintura, sale 54.12 y X, que viene siendo la edad, sale 0.8095. En donde aquí nos comenta que sí hay una relación y cómo se va acercando al 1 positivo, entonces es una relación positiva la que se está manejando. En donde se aumenta la edad, lo más probable es que aumente la cintura o el diámetro de la cintura. Tenemos un otro que dato disperso, pero pues todo depende de la encuesta que se haya realizado y el porcentaje de las personas que hayan estado ahí. Ahora, ese es otro muy parecido al que estamos haciendo, ejemplo de tamaño de la cintura, perdón, era de nombres. Aquí lo vamos a hacer en mujeres, que es, perdón, el que acabamos de hacer. Y ya estaba yendo para atrás. Y ahora vamos con el tema de valoración e intervalos de predicción. Y dice, vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral de X y Y, en el que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores de Y muestrales es igual a menos Y. La desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos Y,
que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical, que es la misma distancia vertical entre un punto de X, y la recta de regresión. La distancia y el tamaño también se conocen como residuos. Y aquí la tenemos. La desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar, que es la de Y menos Y con los símbolos, ¿verdad? Entonces, dice ahora variación de intervalos de predicción. Ejemplo, imagina una muestra de los datos pareados de X y Y, que incluyen los valores específicos de 5 y 19, de 5 en X, 19 en Y. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión sería Y es igual a 3 más 2X y la media de los valores está dada por menos Y igual a 9. Este es otro ejemplo. Dice, para X igual a 5, el valor predicho es de 13 y el valor para muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y es igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y de que se le denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de Y igual a 9 del punto de 5,19. La desviación explicada a partir de Y igual a 9 el punto de 5,19. La desviación total, la explicada y la de sin explicar. Vamos, con la variación total de explicar es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. La variación total se expresa con la sumatoria de los cuadrados de los valores de la desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente determinado de R cuadrada es la cantidad de la variación de y se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada con la siguiente fórmula, que es variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo es un parámetro y suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como el intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de estimación, detonado con C, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales de observación de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos con el primer ejemplo. Ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtienen los datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y su cantidad de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Vamos a determinar 5 cosas. La primera, el valor del coeficiente de la correlación lineal. La segunda, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consume en carretera? La tercera, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse con la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera?
Y la cuarta, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que se predice mejor del consumo del combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible de carretera. Nuestra primera pregunta dice que determine el valor del coeficiente de la correlación lineal. La correlación lineal, nuestro valor de coeficiente va a ser menos 0.806. Y como está muy cerca es menos 0.806, como está muy cerca al menos 1, lo que arroja es una correlación negativa, en donde se aumenta, es una correlación positiva, en donde se aumenta uno, el otro disminuye. Bueno, aquí hay un error, pero es una correlación positiva, pues se está acercando al 0. Al 1, así al menos 1, es correlación negativa, y nos está arrojando que si uno aumenta, el otro disminuye. La segunda nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la cantidad de combustible de las carreteras? Esto lo manejamos aquí. Y dice que sí, puesto que P es menor a 0.05 y tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y que existe una correlación lineal entre las dos variables. Se puede explicar. Aquí nos dice que el porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. Y sí se puede explicar y nos da el 63.86%. Ahorita les voy a explicar bien de dónde de dónde están saliendo estos datos y cómo sacarlos. Y como por quinta afirmación dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de la predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Y nuestro intervalo nos arroja de 22.4314 entre 31.6236. Ahora sí. Lo vamos a ir a Minitab y vamos a poner datos de automóviles. Ya lo tenemos aquí abierto. Estamos hablando de variación de predicción. Entonces nos vamos a ir a estadística básica, correlación, donde nos está arrojando de menos 1 a 1. Y aquí vamos a agarrar para la primera pregunta, vamos a agarrar el C9, que las de millas por galón. Vamos a agarrar el C3, que es el peso de libras, y lo vamos a graficar 4 en 1. A ver, aquí, perdón. Vamos a agarrar el C3 y el C9, que es la correlación. Vamos a poner en aceptar. Aquí tenemos la correlación de las millas por galón. Y es aquí en donde nos estaba arrojando para la primera pregunta si existe una relación, que viene siendo esta. Y vemos que es una correlación negativa. Al acercarse al 0, al menos 1, nos está diciendo que si una aumenta, la otra baja. Ahora, para contestar la siguiente pregunta es en estadística, regresión de nuevo, ajustar modelo de regresión. Y ahora sí, aquí en respuestas vamos a poner la C9, porque son las carreteras de millas por galón. Y en continuo predigio vamos a poner la C3, que es el peso en libras. Vamos a graficar las 4 en 1. Voy a poner aceptar. Y aceptar.
Muy bien. Ahora, en esta, nuestra respuesta fue que sí, porque tenemos una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que existe una correlación lineal entre las dos variables. Es aquí donde nos está diciendo, existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los dos pesos de los automóviles y las cantidades suficientes en la carretera. Y vamos y concluimos que sí, porque aquí nos está dando o nos está arrojando nuestro P. Aquí está. Como podemos ver, es lineal, todo va parejo, todo va a la par. Tenemos diferentes tipos de gráficas, pero todo va a la par en cuestión al rendimiento a lo que viene siendo las millas por galón. Entonces, tenemos pues nuestra evidencia suficiente para rechazar, para rechazar la hipótesis nula y la hipótesis alterna, aceptarla, de que existe una correlación lineal entre las dos variables. Ahora, para la siguiente, donde ya nos están pidiendo datos específicos, si un automóvil pesa 4,000 libras, entonces vamos aquí y vamos a ir a estadística, regresión de nuevo, predecir. Y aquí es donde vamos a poner las libras que nos están pidiendo, recuerden, son 4,000 y aceptar. Muy bien. Y volvemos a nuestra pregunta. Si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿el valor que se predice mejor el consumo para el combustible en carretera? Y aquí lo tenemos. Como respuesta, manejamos que el rendimiento es del 27.0275 con un error o disperso de margen de 0.49 con una media de 29.347. Y por último, para sacar nuestro intervalo, vamos a estadística. Estadística básica. Aquí. En estas gráficas mismas tenemos nuestro parámetro, nuestro intervalo de 133.337 a 226. Esto ya es otra. Aquí. Nuestro parámetro es de 22.4314 a entre 31.6236, que nos lo vienen arrojando en la siguiente gráfica de predicción. Y aquí nos la están manejando nuestro parámetro con el 95% de confiabilidad. El siguiente ejercicio dice estatura y peso de hombres. Suponga que tiene varones pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Vamos a determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres en su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres se explica por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que le predice el mejor peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% en libras. Para nuestra primera resolución nos vamos a estadística y buscamos datos de hombres, porque ya tengo yo abierto aquí los datos. Y estamos en estadística básica, correlación, nuestro parámetro 1 a 1. Y como además estamos hablando de lo que viene siendo la estatura,
y el peso. No nos está manejando ya edades, no nos está manejando ya tamaño de cintura, nada más estatura y peso. Y aquí ya lo tenemos, que es muy disperso, que existe una relación positiva entre ambas situaciones. Pues nuestra R está ligeramente más cerca del 1 positivo. La siguiente dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal? Bueno, pues ya vimos que sí, sí existe y aquí podemos determinar el valor de 0.522. Estas son nuestras pulgadas, este es nuestro valor de 0.522, en donde sí nos da una relación, tenemos la evidencia suficiente para hacerlo. Pero también lo podemos realizar en estadística, regresión, ajuste modelo. En respuesta vamos a agregar lo que es el peso en libras y en patrones continuos vamos a poner lo que es la estatura. Vamos a poner en gráfica las 4 gráficas en uno, porque nos dan los mismos resultados en cada gráfica, pero nos lo plantea de forma diferente y siempre habrá una forma o una lectura más fácil de leerla o de analizarla. Aquí tenemos los datos, aquí tenemos la estatura, la correlación, el efecto estandarizado. Nos muestran el porcentaje en lineal, los ajustes, el valor ajustado de los pesos. Y podemos pues decir que el 25.36% es el porcentaje en la variación total de los pesos que explica la correlación de los hombres. Pues aquí lo vamos a encontrar aquí. Aquí lo tenemos, nuestro porcentaje, dependiendo pues ya de los hombres. Vamos a continuar con el siguiente. Dice, para un hombre que mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Nos vamos. Estadística básica, regresión, predecir. Y aquí son 70 pulgadas. Ponemos aceptar. Y aquí manejamos pues nuestro parámetro que nos están pidiendo en la pregunta 5 de 133.337 entre 226.926. Con esto completamos lo que viene siendo este problema. Ahora vamos con regresión múltiple. Dice, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. La forma general de la ecuación de la regresión múltiple obtenida a partir de dos muestrales es de y igual a b más bx1, b2x2, así en continuación. El objetivo es usar los datos muestrales para calcular la ecuación de la regresión múltiple que sirva para predecir los valores de la variable y la respuesta en y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de la determinación, que es una medida de lo que se ajusta en la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como ajuste R cuadrada igual a 1. Un ajuste muy bueno daría como resultado el valor cercano a 1. Y un ajuste muy diferente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0.
El coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene una grave desventaja. El mayor número de variables incluidas se incrementa en R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene con el simple hecho de incluir todas las variables posibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utilizada en todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de las diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado determinado, que es R cuadrada, ajustado para el número de variables y el tamaño de la muestra. El valor de P es una media que significa generar una ecuación de regresión múltiple, y el valor de P de 0,000 es pequeño, lo que indica que una ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y que se utiliza para realizar predicciones. El valor de P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de los dos no es, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P. Selecciona una ecuación que tenga significancia general tal como determina el valor P. Considera ecuaciones con valor altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. El rendimiento de automóviles, como primer ejemplo. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en carretera en millas por galón sea la variable de la respuesta de Y. Utilice las siguientes variables en predicción en el peso del automóvil, la longitud y el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad volumétrica de cilindrada. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. Vamos a ver cuál es el mejor rendimiento de combustible en la carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras y una longitud de 195 pulgadas, con 142 de frenado, con 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Vamos a utilizar las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en una carretera? Para poder lograr esto, vamos a irnos a estadística básica, donde ya tenemos, estadística donde ya tenemos nuestros datos, y nos vamos a ir a estadística, regresión, nuevamente regresión. Vamos a ajuste de regresión. En respuesta, recuerden que nos están pidiendo la carretera por millas por galón y nos están pidiendo en continuos predictos varios, que viene siendo el peso en libras, que viene siendo la longitud en pulgadas, que también nos está dando el frenado de pies, nos está dando los cilindros y el desplazamiento. Ahora vamos a ir a las gráficas 4 en 1 y aceptar. Y aquí tenemos nuestros resultados que vienen marcados más adelante en nuestro problema. En base a esto vamos a poder decir que tenemos la evidencia suficiente de rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Con la inflación de la varianza, que mide la relación entre las variables de residuo normal y la mejor ecuación de peso en libras, en donde la hipótesis que nos estaban dando era determinar la mejor ecuación de regresión, y lo podemos decir que se maneja en libras la mejor ecuación. Ahora vamos a sacar el rendimiento. Y vamos otra vez a estadística, regresión, ajustar. Aquí lo tenemos, la carretera por millas, pero como en el segundo nada más nos están pidiendo ciertas cosas en específico, es lo que vamos a poner, que nos está pidiendo el peso en libras, nos está pidiendo
los cilindros, que eran 6 cilindros, y nos está pidiendo el desplazamiento solamente. Ahora podemos ver que la cartera de millas va a ser igual al 48.24 menos 0.0470 pesos en libras, más la cantidad de cilindros o el porcentaje que sale en cilindros. Y a eso le vamos a restar el desplazamiento de la cantidad de volumen, en donde nos está comentando que el desplazamiento al final en nuestro FIB nos está dando de peso libre de 4.33, de cilindros en 6.81 y en desplazamiento de capacidad de volumen de 5.77. Con esta información, nosotros podemos, como les comenté, el rendimiento de 27.32, el error estándar de 0.62, el intervalo de confianza nos va a indicar el 95% porque no nos está pidiendo un intervalo de confianza distinto, entonces por default se va a poner ese. Y los datos van a estar entre el 22.62 y el 32.32.0 de la predicción. Ahora vamos a ir, se maneja por lógica la última respuesta. ¿Qué características tendría que tener un automóvil maximizar el rendimiento? Según nuestros resultados que ya tuvimos anteriormente, sería que un automóvil con menor peso va a tener una menor capacidad volumétrica, pero va a tener un mayor rendimiento. Esa es la característica que podría o que debería tener un automóvil. Este tipo también nos estaba indicando, aquí está, que si el peso fuera de 4.000 libras, con un cilindro con 6 cilindros y con un desplazamiento de 3.5. Entonces vamos a irnos para esa pregunta en estadística, regresión, predicción. Y aquí vamos a poner, nos pidieron los datos de 4.000 libras, nos pidieron la cantidad de cilindros y nos pidieron el desplazamiento, que es 3.5 según nuestro problema. Y le vamos a poner en aceptar. Y aquí lo tenemos nuestra información. Esta es nuestra ecuación de regresión, que el 48.24 menos el peso en libras más el 0.259 de cilindros menos el desplazamiento que es de 1.48 es la mayor ecuación, en donde nos está manejando un parámetro de entre 22.62 y 32.02, que eso es lo que nos viene cuestionando nuestra última pregunta. ¿Cuál es el parámetro? Bueno, más bien aquí en la segunda pregunta nos está preguntando nuestro parámetro, nuestras pulgadas y lo que estamos a hacer. Entonces, es así como se va a manejar. El siguiente ejercicio y último de regresión dice: utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta en Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. Vamos a calcular cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. También vamos a ver qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable de regresión. Vamos a nuestro último dato y empezamos con estadística para resolver la primera. Regresión, ajustar modelo. Lo primero que nos dijo que es el colesterol en lo que nos vamos a basar. Y los continuos siempre van a ser la edad, la estatura, el peso
y la cintura en centímetros. Vamos a graficar las 4 gráficas. Vamos a poner aceptar. Y aceptar. Ahora aquí, bien, nos está diciendo que nuestra constante, que veamos que nuestras constantes viene siendo que nuestra edad va a estar de 2.59 para no, aquí está nuestra ecuación, que es la primera que nos dicen. Tienes que seleccionar por la ecuación para que nos dé lo que tenemos que dar en el colesterol. Y nos está diciendo que es menos 493 más 9.58 en edad, menos 9.35 en estatura, menos 0.66 pesos en libra, más 14.39, que es lo que tenemos en nuestra primera columna. Como lo vamos a ir relacionando, esa es nuestra ecuación. Podemos ver que el porcentaje del R cuadrado es de 73.86% y el R cuadrado ajustado es de 70.80%, donde una R cuadrado de predicción nos va a dar de 67.02%, donde nuestra respuesta de esto es que la dependencia de la edad y la cintura ya es menor a 0.05 y que se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa de cuál es la mejor ecuación, que la mejor ecuación es la de la edad. Ahora, para la siguiente pregunta, vamos a ir a estadística, regresión, regresión, ajustes. Vamos a poner aquí, pues vamos a dejarla tenemos que poner para el siguiente problema índice de masa corporal y nuestras continuas cambian. Las continuas son de 1, de C1, que es la edad, estatura en pulgadas, y la cintura. Graficamos las 4 gráficas. Y aquí volvemos, que la mejor ecuación sería de mi constante desde el índice de masa corporal de 17.3 menos mi edad de 0.0183 menos, porque me está haciendo negativo, de 0.123 más 0.1935. Esa es mi ecuación. Y aquí me arroja también mis datos del R cuadrada, del 24.69%, del R cuadrado ajustado, 18.41%, y R cuadrado predeterminado de 1.19. Aquí nos arrojan los diferentes diagramas en lo que viene siendo los residuos, el valor ajustado, en donde nos está dando un rendimiento, como les había comentado, de 476.59, con el error estándar de 30.14, con el intervalo de confianza que nos indica del 95%, pues no hay ningún cambio en el problema. Los datos van a estar con la media de 415.44 y 537.73. Con la predicción entre 151.64 y 801.53. Se tendría que hacer, esta ya es la respuesta de la siguiente pregunta, que es donde nos especificaron la estatura, la edad y la cintura. Entonces vamos a estadística, regresión, regresión, predecir, edades de 40 porque son los datos que nos especificaron, 70 y 95. Vamos a poner en aceptar. Y aquí pues nos arroja nuestro resultado que estábamos manejando ahorita, en donde nuestro intervalo es de 19.399361,
y 32.7345. Todos estos datos también se pueden sacar de una forma más rápida en donde pones asistente, regresión, y ahora nos vamos a ir a regresión múltiple. Aquí nuestra variable de respuesta va a ser el C8, que es el colesterol, que es lo que queremos nosotros. Y nuestra constante aquí, o nuestra variable continua va a ser el C1, que es la edad, y el C4, que es la cintura. Vamos a poner en aceptar. Aquí está dando muy cerca al 0. Nos está dando que se tiene una relación. La edad, la cintura y el peso. Nos maneja los diferentes volúmenes o los valores de X poco comunes, como vienen siendo esos puntitos en azul, que no son los, pues como lo dice, son pocos comunes. Y esto nos da nuevamente nuestros datos en rendimiento, que es lo que necesitábamos hacer. Ahora, para poder sacar lo último, lo vamos a utilizar con estadística, regresión, optimizar respuesta. Aquí le vamos a poner maximizar. Luego vamos a ir a opciones. Aquí me equivoqué. Opciones. Y aquí le vamos a poner 70. Estatura. Nuestro último problema nos estaba preguntando qué características tendría que tener un hombre para que tener un nivel de colesterol en 150. Pues va a tener que ser menor de edad, porque entre mayor edad aumenta el colesterol, y una menor cantidad de cintura o de medida de cintura, porque a mayor medida de cintura aumenta también el colesterol. Y aquí el significativo viene siendo el dato de la edad. Eso sería todo por mi parte. De antemano, muchas gracias.